Los Andes, a 12.000 pies, presentan una altitud donde el aire se enrarece notablemente y el frío se convierte en una condición persistente en lugar de un fenómeno meteorológico. La nieve yace en campos ininterrumpidos a lo largo de crestas y laderas. Las paredes rocosas se alzan en oscuras paredes verticales entre los picos. El viento se mueve a través de los valles sin obstrucciones. El paisaje es indiferente, no amenaza, simplemente existe en un estado que no acomoda la vida humana sin preparación. Los valles permanecen en sombra durante gran parte del día. El sol, cuando aparece, es brillante pero no calienta. Por la noche, las temperaturas caen rápidamente. El sonido viaja extrañamente en el aire enrarecido. Aquí no hay línea de árboles, no hay vegetación, no hay señales de paso de animales. El silencio es estructural. El 13 de octubre de 1972, un bimotor Turbo Elichen Fairchild FH-227 de con 45 pasajeros y tripulación despegó de Montevideo, Uruguay, con destino a Santiago, Chile. La aeronave fue fletada por un equipo de rugby del Stella Maris College de Montevideo. Entre los pasajeros se encontraban 19 jugadores, sus amigos, familiares y simpatizantes. La mayoría eran jóvenes de entre 19 y 20 años. La tripulación estaba compuesta por el piloto, el copiloto, el navegante y 2 auxiliares de vuelo adicionales. El vuelo debía ser rutinario. Se informó que el clima en los Andes era marginal, pero no prohibitivo. La aeronave llevaba equipo estándar de supervivencia para clima frío. Los pasajeros vestían ropa de calle. Algunos llevaban chaquetas ligeras. Ninguno tenía previsto permanecer en las montañas. En la ruta requería cruzar los Andes de este a oeste, una ruta de vuelo común, pero que exigía respeto por la altitud y el clima. La tripulación planeó seguir un corredor estándar a través de las montañas, manteniendo la altitud sobre los picos. La aeronave ascendió después del despegue y entró en la cordillera. La visibilidad disminuyó, la capa de nubes se espesó. La tripulación navegó por instrumentos, confiando en radiobalizas y la posición estimada. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde, hora local, mientras volaba a través de las nubes, la aeronave golpeó una cresta cerca de la cima del Cerro Seler en el remoto interior andino. El impacto fue repentino. El ala derecha se desprendió. La sección de cola se separó. El fuselaje continuó hacia adelante y golpeó la pendiente una segunda vez. Luego se deslizó hacia abajo sobre nieve y roca antes de detenerse en un glaciar a aproximadamente 11.800 pies de altura. 12 personas murieron en el impacto inicial o inmediatamente después. El fuselaje se partió, pero permaneció prácticamente intacto como una carcasa cilíndrica. Los asientos se desprendieron. El equipaje y los escombros llenaron el interior. Los sobrevivientes sufrieron heridas de diversa consideración. Varios sufrieron fracturas. Otros sufrieron laceraciones, conmociones cerebrales y lesiones internas. La temperatura dentro de los restos era bajo cero. Afuera hacía más frío. El viento entraba por la parte trasera abierta del fuselaje. La nieve cubría el suelo en todas direcciones. Los sobrevivientes no tenían una idea clara de dónde se encontraban. La nubosidad oscurecía las cumbres. La radio del avión resultó dañada. No se confirmó la recepción de ninguna señal de socorro. Los primeros supervivientes fueron 33. Estaban dispersos en postura y condición. Algunos ayudaron a otros. Algunos permanecieron inmóviles. El copiloto, Dante Lagurara, estaba vivo, pero gravemente herido e incapaz de moverse. El navegante y un auxiliar de vuelo fallecieron. El piloto falleció en el impacto,
Varios pasajeros quedaron atrapados bajo los restos del avión. Los esfuerzos por liberarlos duraron horas. No había ningún profesional médico a bordo. Un pasajero, un estudiante de medicina llamado Roberto Canessa, intentó evaluar las lesiones con conocimientos limitados y sin equipo. Otro, Gustavo Cervino, también estudiante de medicina, ayudó. Trabajaron en silencio. La gravedad de las lesiones superaba lo que se podía tratar con los recursos disponibles. La noche llegó en cuestión de horas. Los supervivientes sacaron fundas de asientos y telas de los restos para cubrirse. Se acurrucaron en el fuselaje. No había ninguna fuente de calor. El aliento se condensaba en el aire. Algunos supervivientes hablaron, otros no. El sonido del viento afuera era constante. La primera noche transcurrió sin dormir para muchos. Se esperaba que el rescate llegara pronto. La aeronave había presentado un plan de vuelo. Las operaciones de búsqueda comenzarían. Esta expectativa era compartida por la mayoría del grupo. Al día siguiente, el tiempo mejoró, pero no había aviones. Los supervivientes se organizaron de forma informal. Registraron los restos en busca de algo útil. Encontraron varias botellas de vino y algunas barras de chocolate y algunos bocadillos que habían traído los pasajeros. Estos fueron recogidos y racionados de inmediato. Se calculó que el suministro total de alimentos era suficiente para 2 o 3 días si se distribuía con cuidado. Se obtuvo agua derritiendo nieve en papel de aluminio bajo la luz del sol. El proceso fue lento. El grupo se adaptó a la espera. Las lesiones seguían exigiendo atención. Un pasajero, Arturo Nogueira, falleció al segundo día. Otro, Francisco Aval, murió poco después. Los cuerpos fueron trasladados fuera del fuselaje y cubiertos con nieve. Pasaron los días. No apareció ningún avión de rescate. Los supervivientes empezaron a comprender que se desconocía su posición. Probablemente el mal tiempo había desviado el avión de su rumbo. Las montañas eran inmensas y difíciles de rastrear. El fuselaje era blanco y plateado, casi invisible contra la nieve. Se habló de señales de humo, pero no había nada seco que quemar. El grupo permaneció dentro y cerca de los restos. El racionamiento de alimentos se volvió más estricto. Se redujeron las porciones. El hambre se convirtió en una constante. A esto le siguió la debilidad. Las conversaciones giraron repetidamente en torno a la cuestión de cuánto tiempo podrían sobrevivir sin comida. Al 8º día, la radio de transistores de uno de los pasajeros captó una noticia. El informe indicaba que se había suspendido la búsqueda de la aeronave desaparecida. Las autoridades habían concluido que nadie podría haber sobrevivido tanto tiempo en las montañas. Los supervivientes escucharon en silencio. La transmisión era clara. La búsqueda había terminado. Esta información alteró la situación radicalmente. El rescate no llegaría. Si sobrevivían, tendrían que salir caminando o morirían allí. La cuestión de la comida ya no podía posponerse. Las reservas estaban casi agotadas. El cuerpo humano necesita calorías para mantener la temperatura corporal y sus funciones básicas. En altitud, con frío, las necesidades calóricas aumentan. No había animales, ni plantas, ninguna fuente posible de nutrición, salvo los cuerpos de los fallecidos. Este hecho se discutió discretamente entre algunos miembros del grupo inicialmente. No fue una decisión rápida ni fácil. Se sopesaron prohibiciones religiosas y culturales. La alternativa era la inanición. Uno de los supervivientes, identificado posteriormente en entrevistas como Canessa, junto con otros como Fernando Parrado y Antonio Vicentín, se concluyó que los muertos podían sustentar a los vivos. Este razonamiento se presentó al grupo. Algunos lo aceptaron de inmediato. Otros necesitaron tiempo. Unos pocos se negaron. La decisión de consumir el tejido de los fallecidos se tomó colectivamente,
Aunque no por unanimidad, los cuerpos fueron congelados. Se cortaron pedazos con fragmentos de vidrio del avión. El acto se realizó sin ceremonias y con mínima discusión. Posteriormente, los supervivientes lo describieron como un proceso mecánico, necesario y horrible. Esta práctica continuó durante su estancia en la montaña. Permitió al grupo sobrevivir más allá del punto en que la inanición habría sido fatal. Se reconoció la carga psicológica, pero no se insistió en ella. Existía un entendimiento común de que la supervivencia lo requería. Algunos sobrevivientes participaron, otros no, pero aceptaron que otros sí. El grupo no se dividió por esto. La decisión se integró en la rutina diaria. Conforme octubre dio paso a noviembre, el clima empeoró intermitentemente. Las tormentas trajeron fuertes nevadas. El fuselaje quedó parcialmente enterrado. Los sobrevivientes excavaron túneles hasta la entrada. Usaron cojines de los asientos como aislante contra las paredes metálicas. El calor corporal se compartía. Los horarios de sueño se coordinaban para maximizar el calor. Surgieron roles dentro del grupo. Algunos recogían nieve para agua. Otros se encargaban del mantenimiento del espacio interior. Algunos se aventuraban a distancias cortas de los restos para evaluar el terreno. La estructura social se mantuvo informal pero funcional. El liderazgo era difuso. Parrado y Canessa se expresaban abiertamente. Monservino aportó conocimientos médicos. Otros contribuyeron con su trabajo y la moral. En la noche del 29 de octubre, una avalancha descendió por la ladera sobre el fuselaje y sepultó los restos. La nieve se derramó por la sección de cola abierta y llenó el interior en cuestión de segundos. Los supervivientes quedaron atrapados en la oscuridad bajo la nieve compactada. Respirar se volvió difícil. El pánico fue reprimido por la necesidad. Algunos lograron crear pequeñas bolsas de aire, otros se asfixiaron. El grupo cavó hacia arriba y hacia afuera lentamente. Tardaron horas. Cuando emergieron, 8 personas más habían muerto. Entre ellas estaba la copiloto, la Gurara. El número total de supervivientes era ahora de 19. La avalancha marcó un cambio. El fuselaje ya no era un refugio estable. Se había convertido en una trampa. El grupo reforzaba la estructura y despejaba la nieve a diario. El peso emocional de las repetidas muertes era visible, pero no se hablaba de él extensamente. El duelo era privado. La prioridad seguía siendo la supervivencia. Los días se difuminaban. El tiempo estaba marcado por la luz y la oscuridad, por la distribución de alimentos, por la lenta acumulación de pequeñas tareas. Se hicieron intentos intermitentes para abandonar el lugar del accidente. Varios miembros del grupo realizaron breves expediciones en diversas direcciones para evaluar el terreno. Cada vez se topaban con más montañas. La altitud hacía que el esfuerzo fuera agotador. La nieve era profunda e inestable. No se veía un camino despejado para bajar. Cada vez era más evidente que escapar requeriría una larga caminata sostenida por un equipo pequeño y fuerte, dispuesto a arriesgarlo todo. A mediados de noviembre, Parrado, Canessa y Vicintín comenzaron a prepararse para semejante expedición. Comieron más para fortalecerse. Confeccionaron ropa más abrigada con fundas de asientos y material aislante. Estudiaron las montañas y eligieron una dirección, el oeste, hacia Chile, donde creían que el terreno eventualmente descendería. El plan era caminar hasta encontrar ayuda o morir en el intento. Los sobrevivientes restantes comprendieron que esta podría ser su única oportunidad. El 12 de diciembre, los 3 hombres partieron. Llevaban provisiones mínimas, algo de carne, un saco de dormir cosido con materiales del fuselaje y unas gafas de sol toscas de plástico. El terreno era brutal.
Las laderas eran empinadas y estaban cubiertas de nieve suelta. El progreso era lento, el mal de altura era constante. Ascendieron durante días. Al cuarto día llegaron a una cima y miraron hacia el oeste. En lugar de terreno descendente, solo vieron más picos que se extendían hasta el horizonte. El espectáculo era desolador. Visintín fue enviado de regreso para preservar los recursos. Parrado y Canessa continuaron solos. Descendieron a un valle. Siguieron un río. Tras 10 días de caminata, el 20 de diciembre, se encontraron con un campesino chileno a caballo al otro lado de un río. El hombre no podía oírlos por encima del agua, pero los vio y arrojó una nota envuelta en una piedra. Parrado escribió un mensaje explicando el accidente y la ubicación de los sobrevivientes. El campesino la recuperó y fue a buscar ayuda. En 2 días, helicópteros llegaron al lugar del accidente. El 22 y el 23 de diciembre, los 16 sobrevivientes restantes fueron evacuados. Habían transcurrido 72 días desde el accidente. La historia se hizo pública de inmediato. La antropofagia fue revelada por los propios sobrevivientes en una conferencia de prensa poco después del rescate. Se decidió ser transparente en lugar de dar cabida a especulaciones. La reacción fue diversa. Algunos expresaron comprensión, otros condenaron. La Iglesia Católica emitió un comunicado declarando que el acto, realizado en circunstancias extremas y sin malicia, no constituía pecado. Los sobrevivientes regresaron a Uruguay, fueron recibidos como héroes y sujetos de controversia. Con el tiempo, la controversia se disipó. Lo que quedó fue un relato documentado de resistencia. Este evento se estudia no por sus elementos sensacionalistas, sino por lo que revela sobre la toma de decisiones humanas bajo una restricción absoluta. Los sobrevivientes no mostraron una fuerza física excepcional ni habilidades de supervivencia antes del accidente. Eran jóvenes comunes y corrientes. Lo que les permitió sobrevivir fue una combinación de cohesión social, gestión racional de recursos y la disposición a tomar decisiones que violaban normas profundamente arraigadas cuando la supervivencia lo requería. El grupo no se fragmentó, se adaptó, se apoyaron mutuamente, mantuvieron la estructura y el propósito en un entorno que no ofrecía ninguno. Los Andes permanecen como estaban, los restos permanecieron allí durante años antes de ser removidos. El sitio es remoto y de difícil acceso. Las montañas no recuerdan. La historia persiste porque obliga a confrontar los límites del cuerpo, de la creencia, de lo que se le puede pedir a una persona. Los sobrevivientes vivieron. Ese hecho está documentado. Cómo vivieron y lo que les costó sigue informando los debates sobre la ética de la supervivencia, la psicología de grupo y la resiliencia humana. El registro es claro, la interpretación permanece abierta, las montañas permanecen indiferentes.